Hola chicas, bienvenidas nuevamente a un nuevo capítulo del podcast Sabia es Mamá. Para quien no me conoce, yo soy la doctora Gloria Jaramillo, médico cirujano experta en salud general de niños y adultos, certificada en los primeros 1000 días del bebé, que recuerden comprende entre la concepción y los 2 años de vida aproximadamente. Todas esas etapas que vive el bebé marcarán su salud metabólica, su salud para toda la vida. Para quien no me conoce, bueno, yo estoy a cargo de la cuenta de Sabia es Mamá. Estoy acá en el podcast que lo puedes escuchar a través de Spotify. Me encuentras en las redes, en Facebook como Sabias Mamá sin la E, en Instagram, YouTube y Telegram como Sabia es Mamá. Pueden seguirme por allí, revisar el contenido que les comparto. Además, me encanta me encantaría que el podcast llegara a un punto en el que se vuelva más interactivo, colocarle preguntas, que ustedes compartan sus experiencias, ya sea a través de texto, a través de audios, que pueda colocar, que pueda compartir a través de este podcast con otras mamás. Y claro, siempre respetando la privacidad de ustedes si desean como anónimo o no, eso es fundamental. Les agradezco mucho a las que ya me siguen a través de mis redes, a través de este espacio también, que saben que siempre les digo es de ustedes y para ustedes, así que participen con sus comentarios, sus preguntas, sus ideas. Como les estaba comentando, los audios que pueden también compartir, enviar a través del correo electrónico sabiaesmamá2.0 @gmail.com. Pero en Spotify creo que ya hay un link en la que ustedes hacen clic y pueden enviar directamente sus audios allí o a través de Anchor también, aunque ahorita como que le cambiaron el nombre a Anchor y ahora se llama Podcaster. Pero sea lo que sea, allí está el link donde pueden enviar directamente los audios y bueno, hacer más interactivo este podcast. Gracias de verdad. Hoy quisiera continuar con el tema del posparto. Yo había dicho en el capítulo anterior que que iba a continuar o que iba a seguir con el tema de autocuidado en la maternidad, pero me pareció muy que no profundizamos tanto en el tema de posparto como me hubiese gustado. Trato de no hacer demasiado largo este podcast, aunque ya de por sí es largo. Pero no hacerlo en extremo. Así que ya al alcanzar cierto tiempo, prefiero dejar para un próximo episodio un tema que quiera hablar. Entonces, bueno, quería continuar con ese tema, pero más sobre el lado de las emociones. En el capítulo anterior hablamos de los cambios físicos que siempre vamos a quedar con esas secuelas, por así decirlo, aunque se escucha mal, se escucha feo, por así decirlo, porque no es una enfermedad, es un estado normal durante la gestación. Y es un estado normal después de la gestación. Después de, como les decía en ese capítulo, después de tantos cambios, 9 meses de grandes cambios, de cambios bruscos, porque wow, en 9 meses hacemos tanto, es tanto lo que hacemos. Para un ser humano hacer todo lo que hacemos en esos 9 meses me parece demasiado tiempo, demasiado, de, demasiado también para el poco tiempo, porque claro, nosotros durante esa etapa en la gestación nos parece que 9 meses son muchísimos, pero cuando vemos como el resultado final, decimos, wow, hicimos un ser humano en solo 9 meses. Así que nada, en este capítulo quiero hablar más sobre la parte emocional,
cómo son esos cambios que hay hoy en día. Se habla tanto de esos cambios emocionales y hay tantas, creo que tocamos un poco también ese tema emocional con respecto a cómo han aumentado los casos de depresión postparto, o tal vez no es que hayan aumentado, es que hoy en día hablamos más de ello. Sí, hay más visualización de la vida de la maternidad. Ya no somos como nuestras abuelas o nuestras tatarabuelas que no tenían esa oportunidad de desahogarse, de hablar, de decir realmente lo que sentían, si se sentían realmente bien o mal con las situaciones familiares, con las situaciones dentro de casa, cómo estaban repartidas las tareas y sí, los quehaceres en general, no solo de la casa, sino todo lo que es la logística familiar, todo lo que son, lo que, lo que hacían las abuelas en silencio, ¿no? Lo que hacemos hoy en día nosotras, tal vez en silencio o tal vez expresando realmente nuestra opinión, sí, nuestro querer. Es importante y por eso también este espacio, como les digo, es de ustedes para ustedes. Compartan sus experiencias, sus opiniones sobre este tema, ¿no? También quisiera saber la opinión de ustedes con respecto a esto. ¿Realmente podemos decir que han aumentado los casos o es que estamos hablando más sobre esto? Yo creo que es un poco también, porque es verdad, como les hablaba en el podcast anterior, que la misma vida, el mismo mundo frenético en el que vivimos, nos violenta en ese sentido de que nos quiere arrancar de donde nuestro cuerpo nos está pidiendo que estemos, desde donde nuestra mente nos está diciendo que necesitamos estar. Y eso puede ser una violencia para muchísimas de nosotras. Es verdad que hay otra gran cantidad de mujeres que ven el trabajo como esa liberación de ese yugo, de lo que para muchas de nosotras puede ser también la casa. Aunque queramos estar en la casa, muchas de nosotras sí nos damos cuenta de que es bastante pesado, de que nos afecta muchísimo mentalmente, emocionalmente, y muchas quieren usar el trabajo como esa liberación de esa cueva, de ese lugar oscuro. Y para muchas puede ser la salvación de caer o de salir. Tal vez ya se sentían en el hueco de la depresión postparto y la única manera de salir de ese hueco para ella fue el iniciar a trabajar. Eso también lo he escuchado mucho lo he visto a través de experiencias de el entorno, de mis pacientes, de la comunidad, de la misma comunidad que habla y que cuenta sus experiencias, y es una realidad. Entonces debemos de tener en cuenta que todas necesitamos cosas diferentes y es importante darnos eso que necesitamos. Para unas puede ser muy violento, para otras puede ser la salvación, y es totalmente válido. Entonces, como les dije en el episodio anterior, el posparto o puerperio es el periodo después de que la placenta se desprende, después de que nace nuestro bebé y el cuerpo recupera su estado previo al embarazo y comprende las 6 semanas después del parto. 6 semanas aproximadamente, que hacen 40 días, que es la famosa cuarentena. Es importante tener en cuenta lo que hablamos en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, te invito a escuchar el podcast anterior, en la que hablamos también de algunas reflexiones y algunos cambios anatómicos que no regresan a su punto original, como nos dice la definición. Esta es la definición médica, científica, de lo que es el posparto, el puerperio.
Entonces, nos dice que regresa a su estado previo al embarazo, a un estado de no embarazo, pero no va a regresar a ese estado original antes del embarazo. No sé si me explico bien. Como dijimos anteriormente, el cuello no se cierra del todo. Siempre van a haber esas señales en la que en una inspección médica siempre van a ver esas señales, siempre van a ver como esa cicatriz de que fuimos mamá, de que somos mamás, ¿no? Entonces, un médico, una revisión médica, nos podemos dar cuenta de que esta persona nunca tuvo hijos o si esta persona en algún momento sí tuvo hijos. Ya sea en el tacto, en la pared en las paredes en la pared vaginal, en el cuello, el útero nunca regresa, o sea, se espera que regrese a su sitio anatómico. Eso sí, tiene que regresar, tiene que haber una involución del útero a su sitio esperado anatómico que tiene que estar, pero nunca va a estar por completo en su sitio original, en el sitio original donde estaba antes de nuestro embarazo. Siempre va a quedar también en un tamaño un poco más grande, y eso lo podemos ver también, que como que la pancita nunca termina de estar como estábamos, ¿no? Y lo hablamos en ese episodio en el que no tenemos el mismo cuerpo de cuando teníamos 15, que cuando teníamos 20. Entonces, ¿cómo podemos esperar que después de 9 meses de cambio, de todas esas cosas que hicimos, de todo lo que nuestro cuerpo vivió durante esos 9 meses que muchas veces se sienten como 9 años, ¿cómo podemos esperar que vamos a regresar a como si nunca hubiese pasado nada? Es que no podemos regresar a como si nunca hubiese pasado nada por nuestro cuerpo. Si cambia nuestro metabolismo, cambia la manera en que saboreamos las cosas, cambia nuestra manera de oler, cambia todo. ¿Cómo podemos regresar después de esa experiencia a cómo éramos antes o a como si no hubiese pasado nada? Pero este concepto no tiene en cuenta un punto muy importante y que se ha dejado, bueno, ya sabemos que la salud mental siempre ha sido como, siempre ha dejado como a un lado, que hoy apenas en el siglo XXI es que podemos darle un poco como, hay una pequeña luz que lo alumbra, que empezamos a hablar de inteligencia emocional, empezamos a hablar sobre la importancia de las emociones, pero esto solo ahora, después de tanto de toda la evolución del hombre, apenas ahora es que estamos hablando de las emociones y su importancia. Entonces ahora hablamos o hay una pequeña luz sobre lo que es también las emociones en el posparto, cómo cambia la mente de la mujer también, también un poco a un lado de las emociones, lo que es la parte psicológica, lo que es el puerperio psicológico, que hoy en día se habla de cómo se han visto estos cambios emocionales, cómo se han visto estos cambios a nivel cerebral, neuronal. Se habla de cómo cambia el tamaño del cerebro de la mujer durante el posparto para hacer conexiones más rápidas, más directas, para tomar decisiones mucho más rápido. Y esto es la misma naturaleza de que ese cambio de que ahora somos mamás, de proteger a esa cría, la importancia de estar siempre vigilantes, ¿no? Porque la misma naturaleza, somos mamíferas, y ese mismo instinto es gracias a todos estos cambios que hay a nivel neuronal, que nos hace estar siempre alertas, hipervigilantes de las situaciones que rodean a nuestro bebé, que puede ser peligroso, que no puede ser peligroso. Es estar atentas. Es la misma naturaleza que nos está permitiendo proteger la cría y así preservar que la humanidad siga adelante, siga evolucionando y siga perseverando, ¿no? A través del tiempo, gracias a eso. Pero cómo eso llega a
un desgaste emocional, un desgaste psicológico, un desgaste físico, porque en la hipervigilancia, en el estar alerta constantemente, desgasta mucha energía día a día. Y si esto no, o sea, sin añadir todo la demás adrenalina que hay en el día a día, el estrés de las cosas del día a día, de la casa, y si trabajas, bueno, si trabajas fuera de casa muchísimo más, o si trabajas dentro de casa muchísimo más, o sea, mientras más tareas tengas, mientras más cosas tengas que hacer, más cortisol, más adrenalina, más el hecho de ese cerebro de mamá que tienes que estar hiperalerta, hipervigilante, atenta a una cosa o la otra, nos lleva a un desgaste bastante fuerte, ¿no? Que por lo que les comentaba también, el hecho de ese mismo desgaste nos está llevando a ser un factor de riesgo para nosotras mismas y para nuestros hijos. Hablando sobre la depresión postparto, muchas mujeres también ven la solución de llevarse con ellas a sus hijos a esa decisión extrema que las lleva a pensar que es la solución. La misma depresión te lleva a pensar, a creer que esa es la solución para todo. Entonces, tenemos que estar muy alertas, por eso yo siempre las invito a hacer el curso posparto antes de la llegada del bebé con la familia, con su entorno, con su red de apoyo, con su pareja, las que tienen parejas, porque es muy importante tener en cuenta que esperar, que es lo normal de estos cambios emocionales y psicológicos durante el posparto y que no es lo normal. Yo creo que el autoconocimiento, o sea, la información nos lleva al autoconocimiento, a sabernos observar y a darnos lo que necesitamos para cuidarnos también a nosotras mismas y que el entorno también sepa cuidarnos a nosotras mismas. Esto es muy importante y hoy en día con todo este aumento de los casos de depresión postparto y de lo que conlleva a esas medidas extremas que toman muchas personas en depresión. Entonces hay que estar muy alertas, darnos lo que necesitamos, cuidarnos. Por eso también quería hablar sobre el autocuidado, la importancia, qué significa, ¿no? Esto. Pero era muy importante hablar primero sobre esta parte del posparto que nadie habla. Estos cambios pueden durar en torno a los 2 años de vida, aunque en estos días se está hablando mucho de un nuevo estudio que dice que estos cambios no pasan sino en torno a los 10 años después del parto. Es decir, ya cuando nuestro sentido mamífero nos dice que nuestra cría ya no es pequeña, o sea, ya ha pasado su primera infancia, que es hasta los 7 años, en torno a los 5 o 7 años, es la primera infancia, entonces ya empieza una nueva etapa para nuestros hijos y es donde se empieza a ver ese cambio psicológico, ese cambio cerebral en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Pero realmente podemos llegar a ser por completo a como éramos antes de ser mamás. Es imposible. El tiempo va adelante, el tiempo pasa y va adelante. Y como les dije al inicio, no somos las mismas de cuando teníamos 15 que cuando teníamos 20. No vamos a ser las mismas cuando tengamos 40. Si tenemos hijos a los 30, ya vamos a tener 40. No vamos a regresar nunca a como éramos antes. Esto quitándole el hecho de tener hijos, ¿no? Pero también estudios de hoy en día que hablan cómo sucede una migración de las células del bebé al cuerpo de mamá, cómo sucede esto llamado quimera, en el que estas células del bebé viajan a través de la placenta, traspasan la barrera placentaria y llegan al cuerpo de mamá, llegan a integrarse entre las células de mamá,
se dicen que hasta en la parte del tejido del corazón, cómo llegan a implantarse, y esto es, o sea, me deja a mí sin palabras. Cuando yo leí esa noticia por primera vez, me dejó sin palabras, y es que también otra parte de mi cerebro decía, es que claro, muchas madres que lastimosamente han perdido a sus hijos sienten realmente que se les ha arrancado una parte de ellas, y, y creo que es una parte de la misma naturaleza que nos lleva a eso, ¿no? A sacrificar cualquier cosa por nuestros hijos, esa entrega completa que tenemos, que yo creo que si no pasaran estas cosas no lo haríamos, no sería fácil, no sería algo que haríamos así. No lo haríamos parecer tan sencillo como lo hacen parecer tantas mujeres que en el día a día hacen tantas cosas y tienen situaciones realmente fuertes en su día a día, en su ambiente del hogar, familiar, y cómo hacen malabares para que sus hijos estén bien, y eso pareciera fácil, pero no lo es cuando uno está allí dentro, ¿no? Y yo creo que eso no lo haría nadie que no tuviese un pedacito de su hijo dentro de su ser, ¿no? Es realmente, suena poético, pero realmente es científico. Bueno, entonces, una vez que ya ha nacido nuestro bebé, que se desprende la placenta, como les decía, inicia nuestro posparto, pero no es que los cambios van a ser con los días, aunque en ese momento estemos como en shock, como maravilladas con todo lo que está pasando, o tal vez decepcionadas con todo lo que pasó, pero ya desde el primer minuto que sale nuestro bebé, que ya ha habido el alumbramiento, que es la salida de la placenta. Esto lo hablamos en el curso preparto, esos cambios hormonales, no voy a entrar ahorita como en tecnicismos de toda esa lluvia de hormonas que hay para que nos permita socializar con nuestro bebé. El mismo bebé también nos intercambia neurotransmisores y hormonas que nos permite ese intercambio sí, e implementar esa relación, implementar ese primer lazo, ese primer contacto, esa primera impronta que hay cuando tenemos a nuestros bebés en brazos, si nos los permiten, en el pecho, o al menos el verlos, ¿no? Aunque no debería ser, pero bueno, muchas mamás solo tienen la oportunidad de verlo, y ya en ese primer instante, y desde allí ya inicia todos esos cambios que nos lleva a ver una hipersensibilidad o una sensibilidad que se transforma luego en una hipersensibilidad. Cuando no sabemos qué está pasando, cuando las personas en nuestro entorno no colaboran, cuando no sabemos escucharnos, y esto se puede perpetuar y continuar hasta complicarse con otras cosas emocionales, ¿no? Entonces tenemos en primer instante, por toda esa lluvia de hormonas, por todos esos cambios, que las invito a hacer el curso prenatal, el curso preparto, que de verdad, aunque tengas una cesárea, te va a servir también el conocimiento, porque todas estas cosas se pueden activar igualmente, se van a activar, hasta cierto punto vas a tener las mismas cosas antes de la cesárea. Bueno, hablamos de todo un poco del embarazo también antes de la cesárea o el parto. Y están estos cambios hormonales cuando se desprende la placenta, ¿no? Entonces, la sensibilidad física, ya sea por la misma cesárea, ya sea por la episiotomía, si nos hicieron episiotomía en el parto, o si hubo alguna laceración, algún problema durante el parto, que tuvieron que cosernos, ¿no?
También la sensibilidad de los pechos al iniciar la lactancia o el dolor cuando no estamos haciendo un buen agarre también durante la lactancia. Entonces tenemos esta sensibilidad física que se suma a la sensibilidad emocional por todos estos cambios hormonales y de nuestro cerebro y de toda la situación que está sucediendo o que pasó. También la sensibilidad emocional porque viene las expectativas que tal vez se cumplieron o no se cumplieron y esto nos lleva a la frustración que no solo nos afecta emocionalmente, sino mentalmente. Y tenemos esta sensibilidad mental también por el hecho de que es una nueva etapa. El bebé imaginario es diferente a nuestro bebé real. También la frustración de si cumplimos con nuestra idea de lo que era el parto o nuestra idea de lo que era la cesárea o no. Entonces, todo esto hace una mezcla que hace falta muchísimo autoconocimiento, muchísima compasión y gentileza por nosotras mismas. Depende cómo estemos acostumbradas a hablarnos, podemos empeorar o no nuestra situación, cómo nos hablamos a nosotras mismas, cómo vemos todos estos pensamientos de todas estas cosas. Cuando rebobinamos la película del parto, de lo que fue el ingreso al hospital, cómo nos trataron, cómo no nos trataron, todas estas cosas influyen a todos esos cambios emocionales y que nuestras hormonas en ese momento, el cansancio, porque también la parte física, todo el proceso inflamatorio en que vamos a pasar en los siguientes días para recuperarnos, todos esos cambios de involución de nuestro cuerpo, pero también se activan estos mecanismos inflamatorios y vamos a estar súper sensibles, vamos a estar con ese cansancio que no nos ayuda también. Todo esto suma al hecho de la sensibilidad, de la hipersensibilidad que vamos a tener en los siguientes días. Uno de los problemas que podemos enfrentar en casa, con nuestro entorno, es algo esperado, fisiológico, es algo normal dada por las hormonas que se activan durante el posparto. Una vez que ya estamos en casa, que ya tenemos nuestro bebé, muchas veces podemos, por ejemplo, en mi experiencia, cuando llegué a casa, mi pregunta fue, ¿ahora qué? Ni siquiera estando ya dentro de la casa, sino bajándome del carro en el estacionamiento de la casa. ¿Y ahora qué? Me preguntaba, ¿no? Como, wow, o sea, ahora es mi vida otra etapa, aunque ya vives ciertos cambios en el hospital, pero tienes a las enfermeras, estás como en un sitio extraño, estás en el hospital con otro ritmo, con otra rutina durante esos 2 días o 3 días que estés en el hospital. Pero ya una vez que estás sola en casa, que llegas a casa, te preguntas, ¿y ahora qué hago? Y me da mucha risa porque tengo experiencia en posparto, revisión posparto, cuidados del bebé, crecimiento y desarrollo infantil. O sea, he tenido experiencia, he estado en contacto con lo que es la salud del niño, la salud del bebé. Entonces, el preguntarme, pero fue algo tan automático, fue algo tan espontáneo que yo hasta misma me sorprendí de la pregunta que me hice, ¿no? Que salió en mi mente, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Estoy aquí con el bebé. Y todas esas cosas que nos golpean en ese momento es totalmente normal, esperado. Todas esas cosas que nos pasan por la mente. La reflexión de ahora qué hago. Tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer mi vida normal. Son tantas cosas que pasan por la cabeza en ese momento. Y es muy importante tenernos paciencia, fluir con nuestro día a día. Poco a poco vamos a ir
conociendo a nuestro bebé, incorporando rutinas o incorporando, sí, quehaceres según las necesidades de nuestros bebés, pero también nuestras necesidades personales. Hay que tener en cuenta, y como les decía, hay algo que lleva a que hayan problemas en casa, problemas con nuestro entorno, depende de qué tan grande sea la familia con la que vivamos, si es solo nuestra pareja o si hay más personas, porque durante el posparto inmediato, esos primeros días, esas primeras horas de posparto, hay cambios hormonales con la progesterona, con los estrógenos, hay desbalances, subidas y bajadas. Es importante tener en cuenta que es esperado que haya un estado de mayor atención hacia el bebé y desatención hacia el resto de las personas, hacia el entorno, hacia las cosas, tal vez hacia las actividades que hacíamos en el día a día, actividades que hacíamos en rutinas que hacíamos durante la semana y perdamos esa atención, perdamos el interés por hacer esas cosas. Y es normal, dadas por todos estos cambios hormonales, ahora la entrada de la prolactina, de la oxitocina, si estamos lactando, si estamos amamantando, es importante tener en cuenta que seguimos en cambio, seguimos siendo esta máquina que sigue produciendo en pro de nuestro bebé, ¿no? Entonces, esto a veces puede llevar a que la familia, que nuestro entorno se pregunte qué es lo que nos pasa, que estamos sin interés por esta cosa o por la otra, o tal vez con exigencias de cosas que hacíamos antes que ahora no la estamos haciendo, cosas de la casa, cosas de la familia o cosas del trabajo. Es importante que la familia tenga en consideración esto, que nos tengamos paciencia a nosotras mismas y que el entorno tenga paciencia por nosotras mismas, para evitarnos un puerperio que ya de por sí estamos pasando por tantas cosas, pero que la misma falta de información de estos cambios hacen creer que expulsamos a nuestro bebé en el hospital y ya, listo, estamos como antes. Y no, es totalmente alejado de lo que es la realidad, de que seguimos con grandes cambios, con grandes cosas dentro de nuestro cuerpo, grandes procesos que aunque no se ven, están allí y que nos llevan a que estemos en un estado de puerperio, tal cual como la palabra, ¿no? Un estado posparto, que es de gran importancia también, porque la calidad de nuestro maternaje, la calidad de nuestros cuidados hacia nuestro bebé va a depender también de la calidad de nuestro propio cuidado, de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional, del ambiente. Entonces no es algo para no darle importancia, no es algo que no tenga valor, es sumamente importante, como se dice coloquialmente, mamá tiene que estar bien para que el bebé esté bien. Entonces, también la consideración del hecho de que tal vez antes del parto no dormimos, antes de la cesárea tampoco pudimos haber dormido bien porque ya en esos últimos meses no dormimos bien, no descansamos, o porque si tuvimos dolores antes no nos hacían dormir. Luego, ese día del parto no dormimos, no descansamos. Después con la emoción de nuestro bebé, ya la llegada de nuestro bebé, o si hubo problemas o si hubo situaciones en las que en los días siguientes no pudimos dormir. Entonces toda esa falta de sueño, ese cansancio se va acumulando y también eso influye en que no haya la misma atención y el mismo interés por ciertas cosas, ¿no? El cuerpo está en ese estado de supervivencia en ese momento en que el descanso es sumamente importante. Y ahora que el bebé tenemos que estar pendiente cuando dormimos, que coma, que esté durmiendo bien, tenemos esa hipervigilancia a mil, estamos súper con esos cambios cerebrales, neuronales que nos están también diciendo que estamos
pendientes de nuestro bebé, de nuestra cría, ¿no? Entonces no nos permite dormir. Esto nos lleva a la irritabilidad, a la desatención también por el entorno, todas estas cosas que son importantes tener en cuenta y que nuestro entorno también lo sepa. Entonces, esta etapa en la que estamos con esta sensibilidad, en la que estamos con este cansancio, coincide con la primera etapa, la primera fase del posparto o del puerperio, que son los primeros días, o el puerperio inmediato, y coincide con la etapa de aceptación en las adaptaciones maternas. De esto lo hablamos más en profundidad en el curso posparto, en la que estas adaptaciones las observa por primera vez una enfermera en los años 60, Rubin, que ella ve estos cambios en las mamás, pero más adelante, en los años 90, son delineadas mejor en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que cada mujer es diferente y puede vivirlas también un poco más, un poco menos, o una etapa sí, otra etapa no, o alargarse o acortarse. Yo creo que esto también va a depender mucho de cómo nos permite el entorno adaptarnos y el apoyo que tengamos del entorno, las situaciones que cada una de nosotras tenemos en casa, en la familia, nos va a permitir que sea de un modo o de otro, ¿no? Pero en líneas generales sería esto, ¿no? Los primeros días, con este cansancio, con todos estos cambios que nos lleva a esta hipersensibilidad que nos puede llevar al hecho de llorar sin ninguna razón aparente. El rebobinar la película del parto o de la cesárea, la frustración si la vivimos como hubiésemos querido, o si no, es totalmente normal y esperado, ¿no? También hoy en día es llamado baby blue, estos primeros días de tristeza que no sabemos el por qué, dado también por todos estos cambios en el cuerpo. Lo importante es esto, el apoyo que tengamos en casa, la paciencia que nos tengamos a nosotras mismas, el hablarnos con gentileza, es muy, muy importante. No es como hoy en día muchas veces mamás que, bueno, pero ¿de qué te quejas? Si esto era lo que querías, tienes al bebé que tanto buscaste, que tanto deseaste, tienes la familia, tienes la casa, tienes... Es cuestión de paciencia, es normal, maternarte a ti misma, es todos estos cambios, no eres tú, eres todos estos cambios que está sucediendo. Entonces es algo que es importante tener en cuenta para también no alarmarnos de que qué es lo que me está pasando, no entiendo. Y esto nos puede, más bien el no tener esta comprensión de nosotras mismas, de lo que está pasando dentro de nosotras, nos lleva a agobiarnos más y a estresarnos más. Y no ayuda tampoco a todos estos cambios emocionales. El estrés nos puede más bien hundir más en la tristeza y complicarnos hasta llegar a un punto de realmente una depresión posparto. Esto no es depresión posparto. En los primeros días es esperado que haya una sensibilidad, que podamos llorar sin razón aparente o explotar o llorar por una frustración, tal vez que no sepamos colocar un pañal o que no sepamos cómo bañarlo o cómo nos está tratando las personas en el entorno y que no nos guste. Y allí es donde también la comunicación es importante con nuestros familiares, con esas personas que nos apoyan, con esa red de apoyo, el comunicarnos cómo queremos que se hagan las cosas que estamos de acuerdo y que no, o cómo nos gustaría el espacio que nos gustaría que nos den, porque hoy en día se habla mucho de la soledad en el posparto, pero si el tener una red de apoyo es más bien un estrés más, un agobio más, yo creo que es más saludable la soledad. Esa es como mi perspectiva y mi opinión, ¿no? Cada mujer es diferente, tal vez el tener más personas te guste más, eres una persona
que le gusta socializar y quiere tener más personas en casa y socializar más. Pero si lo que van a estar es criticándote, juzgándote, haciendo las cosas como a la manera de ellos y no escuchándote y violentándote de esa manera, ¿no? El infantilizar a la madre, que hoy en día se sigue haciendo, es una forma de violencia hacia la mamá. El hacerla pasar o hacerla sentir que es inútil en esos días, que no sabe hacer nada en esos días, en la que ella demuestra, como les dije anteriormente, que es una etapa normal, en la que no demuestra interés por las cosas, que hay una desatención por las cosas. Es violencia porque es una etapa esperada y normal el no prestar tal vez atención a las cosas que nos quieran enseñar o que queramos ver, y por eso también la importancia de hacer las cosas antes de la llegada del bebé, tener ciertos conocimientos. Yo sé que es mucha información, hay tantas cosas que ver y que aprender, es todo un mundo esto de la maternidad, pero si se hace con tiempo y poco a poco se puede ir procesando, se puede ir sí, digiriendo digiriendo. Ay, chicas, a veces se me confunde un poco los idiomas en la cabeza, pero bueno, ustedes me entienden. Así que allí es donde hay que poner en una balanza realmente qué necesitamos y si realmente nos están dando lo que necesitamos. Si es mejor estar solas y hacer las cosas a mi ritmo, como yo las quiero hacer, como yo lo aprendí, porque nadie nace aprendido. Todas las abuelas, todas las mamás aprendieron sobre la marcha o tal vez lo que les enseñaron, ¿no? Pero sin necesidad de infantilizar y disminuir a mamá, que es importante y la que tiene la conexión, la que tiene la intuición en ese momento, la que tiene esa conexión con bebé y sabe traducir las necesidades del bebé es mamá, y es la que tiene que aprender también con la observación, con el tiempo, con los días que van pasando, vas a ir aprendiendo. Cuando llora de esta forma, quiere esto. Cuando llora de tal forma o de otra forma, es porque es otra cosa, y así. Pero eh, es una forma muy arcaica de tratar a mamá porque, claro, vemos la historia, que las mujeres antes, a los 16 años se casaban, aunque ya desde muy pequeñas cocinaban y hacían los quehaceres y las preparaban para casarse, para atender al esposo, desde muy pequeñas ya tenían esa mentalidad de que había que formarlas durante su infancia para que ya cuando tuviesen 14, 15 años y se casaran, pudiesen, pudiesen estar listas, ¿no? Pero sin embargo, las suegras, que era lo que agarraban, ¿no? Era una niña todavía. Era una niña en la que ya a esa misma edad, 16, 17 años, ya estaban teniendo sus primeros hijos. Entonces, por supuesto, eran niñas. Esto es importante, eh, que no es igual, ¿no? La mentalidad y toda la responsabilidad. Entonces, claro, era la suegra la que le enseñaba, o tal vez el esposo. Eran otros tiempos, eran otras cosas, ¿no? Hoy en día somos mujeres, la mayoría de las veces mayores de edad, o treintañeras ya con nuestros primeros hijos, que ya tenemos toda una experiencia de vida, ya tenemos la capacidad de discernir, de tener, de tomar decisiones y esa madurez de tomar esas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, ya allí cada una de nosotras vive esa experiencia de manera diferente. Unas les gustaría la soledad y no lo pueden tener, otras no les gusta la soledad pero la tienen. Ya allí es importante según nuestro día a día, pero también el saber comunicarnos y saber pedir qué es lo que necesitamos y que las personas también sepan escucharnos y darnos
lo que necesitamos. Tal vez pedir soledad no significa que no nos ayuden, es darnos nuestro espacio. Esa soledad de que, ok, yo te doy tu espacio que necesitas, tu tiempo de silencio, tu tiempo de descanso, esos primeros días tan cansones, todo lo que podamos dormir. Por ejemplo, en mi experiencia, lo que hice fue encuevarme casi que todos los primeros, yo creo que hasta las primeras semanas estaba encuevada porque yo lo que quería era dormir los primeros días, la primera semana, dormir, el conocer a mi bebé, el conectarme con ella, el estar a solas con ella, el también no sobreestimularla tan rápido, ya saliendo al mundo con tanta luz, con tanto ruido. Cuidaba muchísimo de hacerle esta transición también a ella muy lentamente, muy progresivamente, aunque claro, ya habíamos tenido 3 días en el hospital con luz brillante todo el tiempo y con ruido, pero, pero sí, en casa al menos darle ese tiempo de adaptación progresiva y lenta y dármela a mí también. Yo soy una persona altamente sensible, soy una mamá paz y necesitaba recuperarme de toda la sobreestimulación de mi sistema nervioso de esos 3 días del hospital y necesitaba darle a mi cuerpo eso que necesitaba, esa recuperación auditiva y sensorial y y sí, que puede llegar a ser muy desgastante. Así que lo que hice fue encuevarme durante esa primera etapa de aceptación, también aceptación de lo que fue mi proceso de parto, el rebobinar cómo fue mi proceso de parto, aunque no fue mal, no me fue muy bien, pero no era lo que yo hubiese querido, lo que yo quería hacer, no fue mi parto soñado y bueno, el rebobinar esas situaciones en las que me frustraba también por un comportamiento de la colega que no me pareció, no estaba de acuerdo. Y no llegué a tener problemas directamente con ella, pero al final tuve que hacer lo que a mí me parecía hacer sin escucharla, sin escuchar las instrucciones porque me parecía que no estaba haciendo su trabajo. Y, y bueno, todo eso me frustraba y me llevaba también a vivir el baby blue, esos 3 días de llanto, que el no saber por qué, por cualquier cosa, todo me llevaba al llanto, ¿no? Entonces sabía que también era una saturación de mi sistema nervioso, así que necesitaba darme lo que necesitaba. Y bueno, en parte me lo pude permitir porque tenía personas en casa que cuidaban de darme ese espacio, de darme esa soledad, de darme ese silencio, de no irrumpir en ello ni entorpecer lo que yo ya había aprendido de cuidar a mi hija. Con la práctica, con la práctica vamos aprendiendo a colocar esos pañales, a bañar a nuestros bebés, a cuidarlos, a lactar, sí, preferiblemente ya tener esos conocimientos antes del parto para poder saber hacerlo, sino el pedir ayuda, por supuesto, válido en cualquier momento. Y también esas personas de mi entorno que sabían pues de darme mis alimentos, no tenía que estarme preocupando tanto por los alimentos del día, aunque también tenía comida congelada y eso también me facilitó del no estar pensando en esas cosas. La paciencia de mi pareja también, del hecho de que, bueno, están las cosas desordenadas, tal vez están las cosas sucias, pero estoy cansada, necesito recuperarme, estoy como en este proceso de que voy viendo cuál va a ser mi rutina del día a día. Ya después de los 15 días de nacida mi bebé, de 15 días de posparto, que también ya estaba mejor. Saben que también esos primeros días hay muchos calambres, mucho cólico, todavía estamos con los loquios, con esas pérdidas del endometrio
del posparto, que son muy dolorosas. Entonces todavía estamos con todos esos cambios, esas cosas, los cambios de nuestros pechos también y de los horarios de nuestros bebés. El aprender todo eso nos lleva a que todavía no sé qué rutina voy a hacer en el día a día. Ya después de esos 15 días de observación, de ir lento y de darme eso que necesitaba, ese descanso, ese silencio, entonces ya ahí sí empecé a implementar una rutina. Poco a poco fui viendo qué era lo mejor para mí para comenzar el día a día, para hacer en la mañana, para hacer, ya yo sabía que a las 6 tomaba y ella se dormía, tomaba el pecho mi bebé, se dormía a las 6, yo podía estar tranquila en la mañana y hacer lo que necesitara, ya fuese meditar, lavarme, hacer mis cosas, sea lo que sea, pues ya tenía ese tiempo. A las 9 ella volvía a comer, entonces ya estaba despierta. Bueno, los primeros días no despierta, pero sí más pasaban las semanas, más se despertaba, estaba un poco más activa en esas horas, entonces ya mi rutina era en parte jugar, acariciarla, verla, estar allí cerquita. O sea, eso para mí también era importante y era parte de mi rutina. Y bueno, ya allí uno poco a poco se va haciendo como esa rutina del día a día que mejor se acomode para cada una. Y esta salida mía ya de esa cueva, de mi cueva que hice para mí misma, también coincidió con esta segunda etapa, que es la etapa de apoyo. Es la etapa de la primera semana de posparto, de la primera a la segunda semana, en la que hay una recuperación de la energía, hay una mejoría del bienestar físico, pero la madre todavía sí busca un poco de reafirmar, validación con respecto a su papel de madre. Esto es lo que describen las adaptaciones maternas, ¿no? Es una etapa en la que sí, todavía necesitamos validación de las cosas que estamos haciendo, de las cosas nuevas con nuestro bebé, pero que ya estamos como, nos sentimos como este repunte de bienestar y de energía. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa de abandono, que es después de la segunda, tercera semana posparto, en la que la mujer sí es más independiente, también ve al bebé un poco más independiente, lo ve como ya un ser independiente de mamá, aunque sabemos que los bebés no son independientes, pero hay como este switch de que, ok, ya el bebé no está dentro de mí, es como una aceptación de que ya el bebé no está pegado a mí, no es un bebé que está dentro de mí, el bebé ya salió, ya está en el mundo, como que lo vamos también integrando al mundo exterior, mucho más que antes. Antes como que nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo también nos pide como que nos encuevemos, como que estemos allí en nuestro capullito pegaditos con bebé, y ya después es la etapa como de salir, de florecer, de integrarlo y, y esto es esa etapa de abandono. La etapa de abandono también está descrita como esa etapa en la que hay mayor aceptación de las nuevas responsabilidades, pero que puede haber también, o sea, aceptación de que, wow, o sea, tengo estas nuevas responsabilidades, como que caen en, sí, en la realidad de que hay nuevas responsabilidades y esto puede llevar a sentirnos que es mucho, a sentirnos abrumadas, a sentirnos tristes, y esto también puede llevarnos a depresión postparto cuando no es atendido. Si se prolonga mucho el baby blue, si se prolonga mucho esa tristeza posparto, puede llegar a esta depresión posparto. Si no hemos podido cumplir con ese descanso, con esas cosas que nos pide nuestro cuerpo, también se puede complicar con una depresión posparto. También depende de nuestro ambiente, de la ayuda, de todo eso, ¿no? Esta etapa de abandono también
coincide, es una característica, la caída brusca de las hormonas de estrógeno y progesterona en la que alcanzan sus niveles más bajos durante esta etapa, que es de la segunda a tercera semana posparto. Entonces esto también va a influir en ese estado en ese estado mental y físico, porque está la falta de sueño que tal vez no hemos podido recuperar y que lo se acrecienta con el hecho de que bebé tiene que estar comiendo cada cierto tiempo, se despierta mucho en la noche, o mucho no, sino lo esperado para un bebé, aunque es verdad que hay bebés que son mucho más demandantes que otros durante la noche, entonces más imposible. Y si en el día tampoco podemos descansar, recuperar en la medida de lo posible el sueño, entonces bueno, las molestias, el dolor, la incomodidad, la preocupación, el estrés, tal vez dificultades para amamantar, para instalar la lactancia, son tantas cosas que en ese periodo nos puede hundir más en una tristeza o en una depresión postparto si no tenemos cuidado. Bueno, todos estos cambios, todas estas etapas posparto, las hablamos mucho más en el curso. Ya saben que a través de Patreon pueden conseguir los cursos completos y los acompañamientos con la mensualidad que se paga, que puedes salirte en cuando quieras. Puedes ver a tu ritmo estos cursos, puedes los programas, todo lo que brindo, el material y el acompañamiento de cada uno de los niveles que ofrezco en Patreon, con encuentros online donde podemos digerir toda la información, aclarar las dudas, el acompañar cada una de estas etapas de la maternidad, el posparto como hablamos hoy en día, o de otros temas que durante todos esos primeros años de vida del bebé la mamá necesita el apoyo, la información. Todo esto lo puedes ver en Patreon. Con tu mensualidad puedes ver a tu ritmo y puedes salir en cualquier momento que quieras, que decidas. Es un pequeño grupo privado en la que me gusta seguir el proceso posparto y las acompaño, pero también está desde el inicio de la gestación hasta la alimentación complementaria. Así que ya sabes, no dudes en participar, en unirte a la comunidad Patreon para aprovechar todos estos beneficios. Bueno, chicas, entonces ya por último quisiera hablarles un poco más sobre las alteraciones del estado de ánimo, ya cuando no es la normalidad, saliendo un poco de lo que es esperado, eh, están estas alteraciones, ¿no? Y por eso yo hago hincapié en que es importante el curso, pero también la consulta postparto, ya sea ir a esa consulta que nos programa el hospital, o lo programa nuestro instituto de salud, sea cual sea, o nuestro seguro de salud. Sea lo que sea, necesitamos y es importante una consulta posparto, y no solo una, también todas las que sean necesarias a los 3 meses, a los 6 meses, así como el bebé se visita a los 15 días, al mes, a los 2 meses. Es importante que mamá tenga un seguimiento de su recuperación, porque no es solo esa recuperación física. Yo creo que haría muchísimo bien el hecho de que mamá pueda tener también un seguimiento, y la telemedicina o las consultas online juega un papel importante, porque es cierto que hay muchas barreras, tal vez de transporte, o si tenemos más hijos, o si tenemos un trabajo que no podemos pedir tanto permiso, ¿no? para ir a esa consulta, pero es importante quitar esas barreras para hacerle un seguimiento a mamá, y creo que eso haría tanto bien en las estadísticas de hoy en día sobre la depresión postparto, porque una mamá que se sienta acompañada, que se sienta seguida, que se sienta guiada, creo que ayudaría muchísimo a esa alteración del estado de ánimo
y siempre y cuando se les sepa dar también ese acompañamiento, porque muchas veces las mujeres van a esas consultas de seguimiento de sus hijos, van a esa consulta posparto y no se les mira, no se les revisa, no, o se les revisa muy por encimita, no se les da la información adecuada, o no se les da la información certera, no se les sabe dar la información, ya sea por la forma en cómo se dice y también por las cosas que se dicen, ¿no? No se tiene ese cuidado de la sensibilidad de la mujer en ese momento. Entonces es importantísimo, yo igual les sigo dando, sigo colocando mis servicios a su disposición, ya saben que también cuentan con la consulta posparto, con la consulta postnatal, porque sí, es sumamente importante. Existen muchos trastornos del estado de ánimo que pueden afectar a las mujeres después de dar a luz, después del parto. Como lo vimos anteriormente, es esperado la tristeza, el baby blue. Esos primeros días son muchos cambios hormonales, sin embargo hay que estar atentas, hay que estar alerta, cuidarnos a nosotras mismas. Son esos síntomas depresivos o de tristeza, ese llanto tal vez sin razón aparente que tal vez puede durar 3 días, 5 días, solo algunos días y no necesita tratamiento, puede pasar tranquilamente con el apoyo, con toda la atención que necesita, por supuesto. Pero ya después de 2 semanas, después de 15 días, todavía siguen esos sentimientos y más bien muchas veces hasta se profundizan más esos sentimientos de tristeza, ya una tristeza extrema en conjunto con la ansiedad, el cansancio. Ya podemos hablar de una depresión posparto. Debemos estar ya alertas a nuestro entorno o nosotras mismas y saber pedir ayuda a especialistas, un psicólogo, un experto en posparto, un psicólogo que tenga experiencia en mujeres posparto. Yo creo que es lo ideal. Esto no nos hace menos madres, esto no nos hace más débiles, más bien nos hace sabias de buscar ayuda y esto va a mejorar muchísimo la calidad de nuestra vida, de nuestro día a día, la calidad de la manera en que estamos maternando a nuestros bebés. Es muy, muy importante, ¿no? Muchas mujeres experimentan esos síntomas de baja del estado de ánimo que se desarrolla esos primeros días, pero cuando ya se prolonga mucho más de los 5 días, mucho más de la primera semana, entonces allí es donde hay que estar alerta. Pero no es lo único que puede afectar a la mamá en el posparto. No es solo la depresión, hay problemas de tiroides que nos puede llevar a prolongar estos sentimientos de tristeza, estos signos y síntomas de tristeza. Tenemos problemas de la lactancia, como el DIMER, que es un reflejo disfórico de la eyección de la leche en la que bajan las hormonas como dopamina. Y esto nos puede llevar también a sentir un rechazo por bebé o por la lactancia, nos hace sentir culpa, nos puede acentuar muchísimo más la tristeza y llevarnos a una depresión posparto. Entonces, son todas esas cosas que es importante ver en una consulta. Mamá, cómo estuvo tu tiroides en el embarazo, vamos a ver cómo se recuperó después del embarazo. Si se recuperó, porque también esta alteración de las hormonas, sobre todo los picos que puede hacer el estrógeno después del parto o durante el embarazo, puede llegar a dañar la tiroides. Entonces allí es donde tenemos que vigilar, porque me estoy sintiendo así, vamos a ver qué es lo que está pasando con la tiroides, vamos a ver qué está pasando con el cuerpo de mamá y es todo un círculo vicioso porque también la tiroides influye en la producción de leche materna, en la lactancia. Entonces, si hay problemas, mamá se siente mal, mamá se siente en culpa, es todo un círculo vicioso, todo está conectado con el bienestar de mamá. Entonces allí es donde nosotros tenemos que, por eso es importante cuidarnos a nosotras mismas.
y que los demás sepan también cuidarnos, comunicarnos, ¿no? Comunicarnos antes. Por eso es importante hablar sobre el antes, hacer un plan posparto, que la familia, que el entorno sepa, porque muchas veces esta misma depresión, que ya de por sí la etapa normal del posparto hay un desinterés por hacer las cosas, pero cuando ya se prolonga más del tiempo, también la familia ver las señales, entonces algo no está bien, esto es esperado hasta cierto punto, algo no está bien, vamos a buscar la ayuda que ella tal vez no sepa pedir, porque la misma depresión a veces no nos permite ir a pedir ayuda. Entonces no tenemos las ganas, no tenemos la energía, no queremos sentirnos débil o sentirnos menos madres. Entonces, bueno, son tantas cosas que influyen que no nos permiten buscar la ayuda a tiempo. Es importante tener en cuenta que la depresión postparto, sobre todo de moderada a intensa, puede durar hasta más del año después del parto. Incluso hay literaturas que dicen hasta los 2 años. Después del parto, una madre puede estar sufriendo de depresión postparto aún sin saberlo y sin saber la familia y estar luchando día a día por su bienestar, por su familia, salir adelante con su trabajo, con las cosas de la casa, pero cuesta arriba, con una depresión postparto es bastante difícil. Bueno, chicas, entonces hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy. Creo que ya hemos hablado en gran parte de lo que son todos estos cambios emocionales, estos hormonales, que podemos también ver cuando no prestamos atención, cuando no podemos satisfacer nuestras necesidades en general, cómo se pueden complicar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, espero que sea una ayuda para ustedes de todas estas cosas, la información, pero igualmente las invito a profundizar en el grupo de acompañamiento, en la comunidad posparto, en el curso posparto, también lo pueden solicitar de manera individual, lo pueden ver en video, me lo pueden solicitar a través del correo, a través de las redes, ya saben, Sabia es mamá, el correo es sabiaesmamá2.0@gmail.com. Ayúdenme a llegar a más personas, compartir con quien ustedes crean que necesite esta información y también calificando el podcast con estrellitas. Déjenme también más abajo, pues hay una pregunta de qué les parece este episodio, este podcast, así que pueden dejar también allí algún comentario, alguna idea, algo, sí, alguna opinión, experiencia, lo que quieran que dejar allí, espero poder leerlas. También a través de las redes voy a cuando subo la noticia o el aviso de que ya se cargó este episodio que es para este lunes, entonces ya ustedes allí pueden comentar también si lo escuchan la experiencia, ¿no? Sobre lo que sea que quieran compartir del tema. Pues nada, chicas, ya saben, espero que participen en los otros episodios y las espero la próxima semana. Chao.